Filipenses capítulo 1, versículo 19, Colosenses capítulo 1, versículo 19. Yo le prometo que en algún momento vamos a salir del capítulo 1 de Colosenses, de Filipenses, pero mientras tanto estamos tratando de extraer cada importancia que tiene cada aspecto que nos enseñan estos versículos. Recuerden que nuestra serie que estamos siguiendo en Filipenses es Escoge el gozo. Esa es nuestra serie que nosotros estamos tratando y es importante que nosotros establezcamos una diferencia entre el gozo y la felicidad. Y muchas veces estas dos cosas tienden a confundirse. Una cosa muy diferente es nosotros decir que estamos felices por algo, pero otra cosa muy diferente es estar gozoso por algo. La felicidad es una reacción nuestra a algo externo, algo que sucede a nuestro alrededor que nos provoca cierta felicidad. Usted puede estar feliz porque se ha comprado un carro nuevo. Usted puede estar feliz porque le llega a su casa y le preparan su plato favorito. Es una reacción a algo temporal, a algo que sucede y nosotros reaccionamos a eso, pero es pasajero. La felicidad es algo que sube y baja. Un momento estás triste, un momento estás feliz, pero el gozo es una respuesta a algo interno que vive en nosotros. El gozo del creyente proviene de algo que es estable y no cambia. El gozo nuestro proviene en primer lugar de entender y saber que ha sido solucionado, que ha sido resuelto el mayor problema que tiene todo ser humano, y es su problema de pecado ante Dios. Así que la salvación es el motivo de gozo más grande que nosotros tenemos. Recordar lo que Cristo ha hecho por nuestros pecados, recordar que Cristo nos ha salvado, nos ha justificado, nos ha declarado como sus hijos. Esas cosas son aspectos internos que no cambian en la vida de una persona. Y por eso es que estar gozoso, escoger el gozo, es muy diferente a nosotros tratar de vivir en la felicidad, que es algo temporal. Y hoy yo quiero hablar con ustedes y compartir en el versículo 19 hasta el versículo 26 de Filipenses 1 este tema: viviendo en la tierra, deseando el cielo. Este es, si puedes poner el tema ahí, hermano: viviendo en la tierra, deseando el cielo. Es una realidad que nosotros estamos en este mundo, y constantemente llegan momentos en nuestra vida y llegan circunstancias en nuestra vida donde nosotros a veces deseamos partir, deseamos estar con Cristo. Hay momentos en nuestras vidas donde nosotros sabemos que el sufrimiento aquí no es eterno, no es algo que no tiene fin, pero también muchas veces nosotros vivimos tan enfocados en las cosas que ofrece este mundo, en las cosas que están al frente de nosotros, que nos olvidamos que el tiempo que nosotros estaremos en esta tierra es temporal, no es eterno, que nos estamos preparando para algo mucho mejor, para algo que excede todas nuestras expectativas. Apocalipsis capítulo 20, Juan, el apóstol Juan, despide este libro diciendo: el que da testimonio, ciertamente vengo en breve. Jesús está diciéndole a Juan: ciertamente vengo en breve. La respuesta de Juan a esto que Jesús dijo: sí, Señor, ven. Y Juan está diciendo: sí, ven lo antes posible, te deseamos. Y yo lo que quiero compartir con ustedes, cómo nosotros en esta tierra podemos vivir de una manera responsable, pero también con ese deseo de un día encontrarnos con Cristo. Cómo vivimos en esta tierra de manera responsable,
pero también deseando estar con Cristo. Y quiero ver dos cosas. En primer lugar, el primer punto que yo quiero que veamos en los versículos 19 en adelante, Cristo como nuestra única, Cristo como su... Pablo tenía a Cristo, el apóstol Pablo tenía a Cristo como su única ganancia. Y vea conmigo el versículo 18 y 19, leo de la siguiente manera: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El versículo en el original, sabe que nosotros tenemos la Biblia para nuestro propio beneficio, dividido en capítulos y versículos. Pero en el original no hay divisiones. En el original, el versículo 18 y 19 es una misma idea. Pablo está hablando de una misma cosa. Y cuando él dice en el versículo 18, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré, el versículo 19 dice, y esta es la razón, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y él lo que está comunicando es lo siguiente: la razón por la que yo tengo gozo, la razón por la que yo estoy alegre, contento en el Señor, es porque por dos cosas. El versículo 19 habla de dos cosas. Dice, por vuestra oración y suministración del Espíritu Santo. Pablo dice, lo que a mí me crea ánimo, gozo, resistencia, consistencia para yo estar gozoso en la cárcel. Recuerde que Pablo está escribiendo desde la cárcel y está esperando un juicio ante César. Y él dice, hay dos cosas que me llenan a mí de gozo. Número uno, saber que ustedes están orando por mí, me tienen pendiente en sus oraciones. Y esto creaba en Pablo un ánimo y un deseo de poder continuar. Uno de los predicadores más famosos, llamado Charles Spurgeon, decía que en su capilla, cuando él iba a predicar los domingos, en esa capilla había un sótano debajo de la capilla. Y él dice, y alguien le preguntó, Charles Spurgeon, ¿cuál es el éxito de su predicación? Él dice, las personas que están ahí debajo en el sótano cada vez que estoy predicando. Y esto es lo que él dice, esto era lo que hacía. Había un grupo de personas que mientras Charles Spurgeon estaba predicando, todo el tiempo que él estaba predicando, ese grupo de personas estaban orando todo el servicio para que Dios utilizara la palabra, utilizara todos los aspectos del servicio para hablar a los corazones de las personas. Y él dijo, realmente eso es lo que me sostiene a mí. Eso, saber que tengo un grupo de hermanos que están intercediendo por mí y no estoy haciendo algo en mis propias fuerzas. ¿Sabe qué, hermano? A veces nosotros olvidamos la importancia que tiene la oración en nuestras vidas, pero también la importancia que tiene la oración para la vida de otras personas. El hecho de que nosotros estemos pendientes orando por una persona que sabemos que está atravesando circunstancias difíciles en su vida y que nosotros estamos intercediendo ante Dios, ante nuestro Padre por esa persona, no hay cosa que tenga más valor que eso. Porque tú estás entendiendo que no puedes hacer nada, pero puede interceder por esta persona. Pero lo segundo que él dice, que me crea gozo, que me crea ánimo, que me crea fuerza para continuar, es la suministración del Espíritu Santo. Y la palabra que él está usando aquí, la suministración, es la provisión del Espíritu Santo, el constante ánimo que provoca, que realiza el Espíritu Santo en la vida del creyente.
Recuerden que cuando nosotros venimos a Cristo, quien habita en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Jesucristo, cuando está hablando con sus discípulos, dice: no se preocupen, yo vengo en breve. Pero mientras tanto que me voy y regreso en mi segunda venida, os dejaré a un consolador que estará con vosotros hasta el fin del mundo, que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es ahí en Hechos 2 donde se aparece, donde se manifiesta el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros, que es nuestra guía, que es quien nos ilumina, es la persona que Pablo dice: yo confío en que el Espíritu Santo, Dios utilizando sus oraciones, pero Dios poniendo en mí su Espíritu para fortalecerme, es lo que me da ánimo para continuar. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros una vez que aceptamos a Cristo, que hay cosas inexplicables. Hay un montón de cosas inexplicables que muchas veces las personas que nos ven nos dicen: ¿cómo tú puedes tener ánimo o puedes estar feliz cuando todo el mundo, cuando todas las cosas parecen ir en tu contra? Cuando como que nada en tu vida tiene sentido, pero tú dices: ¿sabes qué? Hay una sonrisa en mi rostro. ¿Hay tristeza? ¿Hay dificultades? Sí. Y cuando una persona dice: ¿sabe? Yo tenía un amigo una familia que ellos por muchas, viviendo del ministerio, muchas veces se hacía difícil las circunstancias en su casa. Pero un día ellos no tenían nada en la mesa para comer. De momento él le dice a su familia: vamos a la mesa y vamos a orar. Y había una canción que ellos cantaban cada vez que se ponían a comer. Cantaban y oraban, y esta familia se sentó en la mesa y el padre comenzó a cantar, a sonreír. Y ellos se preguntan: ¿pero por qué tú estás contento si nosotros no tenemos comida? Se sentaron y comenzaron a dar gracias a Dios sin haber nada en la mesa. Este tipo de cosas solamente lo puede hacer cuando el Espíritu Santo está morando en nosotros. Al ratito, unos 5 minutos después, alguien toca la puerta y aparece una bolsa de comida para ellos poder alimentarse ese día. Pero antes de ellos ver cómo Dios obra en ellos, dicen: vamos a dar gracias a Dios y vamos a estar contentos y alegres con lo que Dios está haciendo, no importando las circunstancias. Hermano, esas dos cosas que el apóstol Pablo está resaltando aquí. Y luego él dice, mire el versículo 20, él dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Mientras Pablo estaba con vida, había algo que él estaba siempre en su mente y estaba buscando en su futuro. Pablo dice: conforme a mi anhelo, mi esperanza, mi deseo, que en nada seré avergonzado. Y tengo confianza de esto. Y lo que Pablo aquí está diciendo, hay algo que consumía la mente, hay algo que consumía todo el sentido de Pablo, que era ser un fiel testigo de Jesucristo, no importando las circunstancias. Dice: no importa lo que pase, sea que me avergüencen, sea que digan esto, sea con la vida o sea con la muerte, yo quiero ser un fiel testigo de Jesucristo. Pablo aquí no está diciendo que su esperanza iba a venir si era liberado de la cárcel. Él iba a confiar en el Señor. Que si él prosperaba en su finanza, él iba a confiar en el Señor. Que si él podría estar feliz, iba a confiar en el Señor. Si el sufrimiento parara en su vida, él iba a confiar en el Señor. No, de ninguna manera. El gran deseo, el anhelo, la esperanza del apóstol Pablo radicaba en la prioridad que él le daba al Evangelio de Jesucristo.
Para Pablo dice, yo quiero ser un fiel testigo de Cristo, no importando la circunstancia. Mi sufrimiento, si Dios quiere utilizar mi sufrimiento, si Dios quiere utilizar mis dificultades para su gloria, sea bienvenido. Y la pregunta que a veces nosotros debemos hacernos es qué tan comprometidos nosotros estamos con el Evangelio de Jesucristo. El versículo 20, la última frase, él dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y la pregunta que yo me hago, ¿cómo puede ser? Sabemos esto, Jesucristo es exaltado, es la persona, es la segunda persona de la Trinidad, es Dios encarnado, es la persona más exaltado, Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo una persona que ya está por encima, que ha alcanzado todo lo que debe alcanzar o está por encima de todas las cosas, cómo le podemos magnificar o exaltar? ¿Qué podemos decir nosotros que puede exaltar a Cristo más de lo que ya Él es exaltado? Y fíjese la idea de esto, déjeme explicarlo de la siguiente manera. Si ves en el anochecer, ves las estrellas, así a simple vista, no puedes experimentar o apreciar la grandeza de las estrellas, o de ninguna de las estrellas, ni del sol, ni de la luna, nada de esto. Pero si tomas un telescopio y comienzas a mirar, lo que vas a hacer es que tú vas a traer esa imagen más cerca y vas a poder apreciar lo grande, lo inmenso que son toda esa constelación galáctica que Dios ha creado. Vas a poder apreciar este tipo de cosas. Ahora, vamos a traspolar eso a nuestras vidas. ¿Cómo nosotros magnificamos a Cristo? Pues cuando nosotros lo hacemos evidente en nuestras vidas, de tal manera que otras personas puedan ver a Cristo a través de nosotros. De tal manera que una persona en tu trabajo te diga, tú eres diferente, tú hablas diferente, tú te comportas diferente. Ves la vida de una manera diferente. Hace las cosas en excelencia, aunque el jefe sea una persona realmente difícil de tratar, pero aún así tú haces su trabajo con gozo. Tú estás magnificando, exaltando la persona de Cristo en tu vida, porque está siendo evidente a otras personas. Como cristianos nosotros podemos ser o una bendición para que otros vengan a Cristo, o un obstáculo para que otras personas se alejen de Cristo. Y nuestro testimonio y nuestra manera de vivir va a dar un reflejo de quienes nosotros adoramos y a quien nosotros servimos. Y Pablo dice, con mi vida, sea con la vida o sea con la muerte, yo quiero magnificar a Cristo. No hay otra cosa que yo no quiera hacer que no sea magnificar a Cristo en mi vida. Y él sigue este pensamiento en el versículo 21, un versículo muy conocido para nosotros. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La gente no tenía salida con Pablo. Para Pablo dice, para mí el vivir, yo voy a vivir para Cristo. ¿Y ustedes quieren verme muerto? Ok, eso es ganancia. Él dice más adelante, morir es muchísimo mejor. Pero no hay ninguna escapatoria. Pablo está viendo su vida desde la perspectiva de Cristo y dice, estar aquí, yo voy a vivir para Cristo y voy a gozármelo. Morir, voy a estar con Cristo y aún será mucho mejor. Piense, yo quiero que pase al próximo slide. ¿Cómo tú llenarías los espacios de estas palabras? Para mí el vivir es, y el morir es. Y para Pablo el vivir es Cristo, el morir era ganancia. Pero ¿qué tal para nosotros? Quizás para muchas personas
en el próximo slide, quizás para muchas personas, porque para mí el vivir es la riqueza. ¿Sabe qué? Yo quiero tener una vida cómoda y voy a trabajar, voy a hacer todo lo que sea porque quiero acumular dinero. Pero ¿sabe cuál es el beneficio de eso? No es ganancia, es pérdida. Porque al fin te vas a morir y nada de lo que tienes te lo vas a llevar. Número 2, podría ser para mí el vivir es la fama. Quiero ser conocido. Quiero que la gente hable bien de mí. Quiero que la gente me vea a mí como la mejor persona. Quizás no soy famoso y no voy a alcanzar muchas cosas, pero donde esté quiero que la gente me reconozca. Pero ¿sabe qué cualquier persona que tú puedas pensar, ver en Instagram, ver en Facebook, ver en YouTube, en las redes sociales, lo exitoso que es esa persona, lo famoso que es, ¿sabe qué se va a llevar de esto? Nada. Nada, porque te mueres y la gente se olvida de ti. Es interesante el señor Vicente Fernández. Me fascina la historia de Vicente Fernández, pero Vicente Fernández, su mayor temor no era morir. ¿Cuál era el mayor temor de Vicente Fernández? Aquellos que vieron esa época, yo la leo. Que lo olvidaran. Ok, él dice, mi temor no es morir, mi temor es que la gente me olvide. Y la gente dice, no, tú nunca serás olvidado. Todos vamos a ser olvidados. Puede ser cualquier evento y hablamos de ese evento y pasó y esto y aquello. A rato nos olvidamos y esperamos el próximo. Es pérdida. Pero para mí el vivir es el trabajo. Yo quiero, ¿sabe qué? Soy un hombre trabajador, excelente. Y trabajo para mi familia y me mato para mi familia y acumulo dinero para que la gente vea lo trabajador que yo soy. Pero estás perdiendo, le está dando importancia a las cosas más importantes. ¿Es el trabajo más importante que tu familia? ¿Es el trabajo más importante que tus hijos? ¿Es el trabajo más importante que Cristo? Porque al final tú trabajas, te matas, te esfuerzas y lo que tienes es pérdida. Porque no nos podemos llevar nada de lo que nosotros pensamos, porque al final tenemos que encontrarnos con Dios. Y Pablo dice, nada de estas cosas pueden ocupar el lugar de Cristo. La única persona que nos garantiza a nosotros ganancia en esta vida y en la vida venidera es la persona de Cristo. No hay nada. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Nada. En esta tierra no tiene ningún sentido una persona vivir y perder el tiempo fuera de Cristo. El morir, yo voy a obtener una ganancia porque voy a estar con Cristo. El apóstol Pablo no solamente vio a Cristo como su única ganancia, pero también vio la obra de Cristo, que es el próximo punto que yo quiero que veamos. Vio la obra de Cristo como su única esperanza. La obra de Cristo, hacer las cosas para Cristo, fue su única esperanza. Dice el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Él está diciendo, ¿sabe qué? Dios aún no me ha revelado. Es difícil para mí qué escoger. Dios no me ha revelado, qué es lo que debo escoger. Si no sé qué escoger, quedarme aquí o estar con Cristo, servir a Dios en su obra y continuar su ministerio, o estar con la persona de Cristo. Pablo dijo honestamente, como ser humano, no sé qué escoger, porque ambas cosas son importantes. Es lo que dice el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Estoy entre la espada y la pared. Mientras más avanzo, el camino para Pablo se estaba estrechando cada vez más. Él dice, no sé si escojo esta, no sé si escojo la otra. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No sé cuál de estas dos voy a escoger.
Y para que entendamos el sentido del versículo 23, es importante que entendamos el verbo que Pablo utiliza, partir. Al partir y estar con Cristo. Este verbo proviene del griego que significa analío. Y este verbo era utilizado por tres grupos de personas. Número uno, era utilizado por los navegadores, aquellos que navegaban en los barcos. Analío era una persona que partía de un puerto a otro. Era utilizado por este grupo de personas. Luego, el segundo grupo de personas que se utilizaban eran los soldados. Los soldados iban a, cuando establecían su campamento, ellos ponían su casa de campaña, su tienda de campaña, y se quedaban ahí por un tiempo, pero inmediatamente tenían que moverse a otro campamento y recogían su casa de campaña y se iban a otro y partían a otro lugar. Pero lo interesante de todo esto es que la palabra de Dios compara nuestro tiempo en esta tierra de esa misma manera. Fíjese, si está ahí, segunda a los Corintios 5:1, miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La palabra morada ahí es la palabra en inglés que nosotros utilizamos como tent, una casa de campaña. Pablo dice, nuestro tiempo en esta tierra es como una casa de campaña. Tú llegas, la pones, lo disfrutas, pero al rato, ya después de un tiempo, tú comienzas, no te ha bañado quizá por unos días, no es tan fácil la comida, no es tan fácil dormir en una casa. ¿Cuántos de ustedes han dormido en una casa de campaña? Hermana, gracias, pero no, bueno, algunos de ustedes, yo crecí en una casa de campaña básicamente. Yo crecí así, una cama incómoda que cuando yo dormía los springs de la cama se marcaban en todo mi cuerpo. Pero dormir en el piso, los caballeros fuimos hace unas semanas atrás, fuimos a un campamento con nuestros hijos y de verdad que esos colchones no eran cómodos. y tú llegas y estás listo para ir a tu cama, tomarte una ducha de agua caliente, acostarte en tu cama bien cómodo. La vida, Cristo, Pablo está diciendo, nuestra vida en esta tierra es como una casa de campaña, es temporal, no es eterno. Pero lo segundo, la palabra partir, lo segundo que él utiliza, se utilizaba para los ganaderos. Las personas que trabajaban en las granjas, se utilizaba esta palabra. Y hay un versículo que en Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30, muy interesante que a veces nosotros escuchamos, pero fíjese que dice Mateo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En esta vida, la vida cristiana no es sencilla, es difícil. ¿Entiende? Es difícil, muchas cosas que suceden, vamos en contra de la corriente, pero lo que Jesús está diciendo aquí, está utilizando esta imagen. Yugo era lo que utilizaban los bueyes. Y los bueyes, para mantenerlo alineado, tenían que ponerle este yugo ahí atrás. Lo interesante es que habían dos bueyes, uno que era más experto y otro que era más joven. El experto, el más sabio, marcaba el paso. Y la persona, y el otro buey que estaba con él ahí, era más joven, tenía que seguir el paso de ese buey que era mayor, porque sabía cuál era el ritmo que debían llevar por la experiencia. Lo que Jesús está enseñando es: mi yugo es fácil. Es la idea de que Jesús está con nosotros y mientras estemos en esta tierra, Él está caminando con nosotros.
Él dice, ok, déjame ponerte el yugo, déjame ponerte este palo aquí y vamos a caminar juntos. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Esta vida cristiana, Jesús no quiere que nosotros la llevemos sola, sino que la llevemos a su paso, a su ritmo, y eso es lo que Él quiere hacer. Si mi yugo es fácil, lo único que tienes que hacer es venir conmigo y yo voy a marcar el paso. Yo voy a decirte cómo vivir la vida cristiana. La vida cristiana es difícil. Pero la vida cristiana es aún más difícil si la tratas de vivir a tu manera. Cristo dice, ven conmigo y yo voy a ayudarte en el proceso. Es la idea, partir y estar con Cristo. Pablo está diciendo, nosotros estamos de un puerto a otro, salimos, estamos navegando y vamos a llegar a un puerto seguro estando con Cristo por la eternidad. Estamos en una casa de campaña y un día vamos a estar en una casa no hecha por manos, sino un lugar donde vamos a estar con Cristo por la eternidad. Y este tiempo en esta tierra de aflicciones y dificultades, Cristo quiere caminar con nosotros, pero tendrá un fin. Fíjese que también dice, deseo partir y estar con Cristo. La razón de nosotros estar en los cielos no debería ser, es parte, es natural. Pero Pablo dice, yo quiero partir y estar con tal persona que hace tiempo que yo perdí, yo quiero partir y estar. Pablo está diciendo, quiero partir. La razón principal por la que me gustaría estar en los cielos es porque quiero estar con Cristo. Parte de nuestra naturaleza, reconocer a nuestro ser querido es parte de nosotros, es hermoso, pero aún más hermoso es tener la perspectiva de un día estar con Cristo por la eternidad. Y Él dice, lo cual es muchísimo mejor. Lo cual es lo mejor que yo puedo desear, es estar con Cristo por la eternidad. Esa es mi pasión, ese es mi deseo. Y Él dice, el versículo 24 y 25 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él, después de analizar y pensar, dice, ¿sabe qué? Lo más necesario en este momento por causa de ustedes es quedarme en la tierra. Y dice, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo dice, mi deseo de que Dios me permita vivir más tiempo en esta tierra son ustedes, mis hermanos. Es el hecho de que ustedes aprendan a vivir confiado del Señor. Que ustedes aprendan a vivir en lo importante, lo hermoso que es el gozo del Señor en nuestras vidas. Él dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Quiero que Cristo, a través de mí, a través de mi testimonio, las personas puedan ver lo hermoso que es Jesucristo. Pablo dice, a través de mí, yo quiero que otros vean, que ustedes vean lo maravilloso que es Jesucristo. ¿Podrían decir otras personas eso de nuestras vidas? O es más, podríamos decir nosotros personalmente, ¿sabe qué? Seguir a Cristo ha sido la mejor decisión que yo he tomado. Seguir a Cristo, no hay ni una pizca de arrepentimiento en mí de que esa no haya sido la mejor decisión de toda mi vida. Podríamos decir eso nosotros de nuestra vida personal. ¿Cómo responderías a esta pregunta? ¿Por quién y para quién estás viviendo?
¿Es Cristo tan precioso para ti que no te avergüenzas de compartir a otros de Cristo? Pues déjame preguntarte esto. ¿Has conocido a Cristo como tu Salvador personal? ¿Es Cristo la persona más importante en tu vida porque le conoces como tu verdadero y único Salvador? Si no, déjame decirte francamente, estás perdiendo el tiempo. Estás desaprovechando dar el paso y tomar la decisión más importante en toda tu vida. Hermanos, en vida o muerte, que Cristo sea nuestra visión. En vida o muerte, Cristo sea nuestra pasión. En vida o muerte, Cristo sea nuestra porción, lo único que deseamos y lo único que nosotros queremos en esta tierra. Amén. Hermanos, inclinen sus rostros y vamos a orar a nuestro Dios. Si estás aquí y aún no conoces a Cristo como tu Salvador, muchas de estas cosas no tienen sentido para ti. Pero lo podría tener si realmente tomaras la decisión, tomaras el desafío de aceptarlo como tu único Salvador. Y para eso estamos en este lugar, para servirte en cualquier cosa que necesites. Hermanos, espero que Cristo sea lo único que nosotros deseamos en esta tierra. Podamos decir como David, fuera de ti, Dios, no hay nada mejor. Padre, gracias por la vida del apóstol Pablo, su testimonio, su ejemplo a nosotros. Gracias, mi Dios, por guiarnos en esta vida, a navegar en ella, a entenderla, a vivirla de una manera que te honre, que te traiga gloria a tu nombre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén.